Bueno, muchas personas me mostraron su sorpresa a raíz de una entrevista en el Intermedio y quiero contar por qué ocurre esa entrevista. Ocurre porque afortunadamente existe la memoria. Resulta que una compañera de la facultad en la que yo estudiaba y donde fui detenido, la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid, Julia, pues fue entrevistada por un periódico digital de Andalucía y al ser preguntada por lo que había ocurrido en el año 72, lo que le había ocurrido a ella, contó que no solo había sido ella, sino que también había otras personas, y me citó. Entonces, desde el medio digital de una difusión digital en Andalucía, me llamó, por cierto, un periodista muy joven, yo creo que en el año 70, precisamente ni había nacido, por lo tanto yo tuve que darle mucha información. Le atendí porque, igual que La Marea es un medio que merece nuestro apoyo, ese medio digital me mereció respeto por el esfuerzo que yo sé que supone como periodista, lo sé, ¿no? Y como ciudadano también. Os explico un poco la génesis. Entonces, nada, yo les cuento, le documento todo lo que puedo al joven periodista. Inmediatamente que se publica en ese medio, publicó en su propio medio digital, en su edición digital, que es la única que tiene ahora mismo, lo repercute y de ahí pasa ya a los demás medios, incluida la televisión. Afortunadamente yo sigo teniendo buenos amigos en algunas redacciones y de la redacción del Intermedio me llamó Michael, que es su director, andaluz como yo, y me dijo, tienes que venir a contar esto. Bueno, de verdad que yo no contaba con adquirir una notoriedad o que mi notoriedad por otras actividades periodísticas y profesionales tuviera ahora una proyección relacionada con estos hechos. No contaba con eso, no estaba en mi planificación ni en mi propósito. Sin embargo, una vez que se me plantea, lo primero que yo hago es llamar a mis antiguos compañeros, sobre todo los compañeros del movimiento estudiantil de aquellos años, en particular los de la facultad, entre ellos Gus, que era mi más cercano compañero y de quien yo conocía que había sufrido torturas por parte de la Brigada Político-Social. Yo fui detenido, ahora os cuento un poco la película, aunque la he contado varias veces y creo que en líneas generales se conoce, pero el resumen es que había compañeros que yo conocía y de los que sabía que habían sufrido auténtica tortura. En mi caso yo sufrí palizas muy fuertes, algunas de las cuales me dejaron prácticamente inánime, o sea, sin respiración y tal, pero siendo honrado no le puedo llamar tortura. Ellos sí habían sufrido tortura y entonces yo, antes de ir a contar nada a la tele, hablé con ellos. Revivir a través de ellos todos los episodios y la crueldad, la arbitrariedad de esas torturas me conmovió profundamente y me hizo tomar ya sin ningún tipo de reserva la decisión de acudir a esa invitación. Bueno, la tele es la que es, afortunadamente el Intermedio es de los programas que hay ahora mismo en las teles generalistas que se puede ver con más gusto porque plantean una mirada crítica y además de crítica desenfadada, divertida y irreverente, ¿no? Total, que lo hacen además buenos amigos y fui. No pude imaginar nunca la repercusión que iba a tener y ciertamente fue enorme. Tuve una cierta medida de esa repercusión, fijaos, en los medios, en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Quiero eso ponerlo por delante. De todos los comentarios que se reflejaron ahí, solo hubo dos de posiciones extremas, una digamos más de extrema izquierda y una de extrema derecha. Incluso esos dos comentarios más extremos eran respetuosos en las formas. Ninguno me llamó, ni me recordó a mi madre, ni a mis antepasados, sino que expresó de una forma radical, digamos, su discrepancia. El resto elogió el que, al explicar lo que había pasado, que ahora os lo cuento resumidamente,
yo no hubiera invocado ningún principio de revancha, sino solo de justicia y de memoria no histórica, nostálgica, ¿no?, sino histórica en tiempo presente, de memoria que tiene una consecuencia práctica en la convivencia en la que estamos ahora y en la relación social y política en la que vivimos, en la democracia que se supone que tenemos y que tenemos entre todos, por tanto que es responsabilidad de todos. Bueno, os digo esto porque me parece que es un buen dato, que es un dato alentador de que en la sociedad española, cuando se plantean reivindicaciones de justicia en términos de memoria, la mayoría de la gente lo entiende y lo secunda. Esta es mi experiencia personal. Bueno, ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué termino en ese que Tony llamaba cara a cara con Billy el Niño? En realidad, digo, bueno, es una forma de hablar porque no fue exactamente un cara a cara. Sabéis que, bueno, yo vine a Madrid a estudiar, procedente del sur, de Andalucía. Mi familia era una familia, mi padre era un funcionario y tenía 10 hijos, de forma que yo para estudiar pues tuve que pagarme los estudios. Yo trabajaba por la mañana y estudiaba cuando podía y acudía a la facultad, pero enseguida me hice, digamos, tomé parte del compromiso del movimiento estudiantil y participé activamente de él. Participando activamente de él, hay un momento en que mis compañeros de clase me eligen para representarles en una asamblea que iba a ser muy importante de profesores en un movimiento que era el boicot de exámenes. Yo he defendido muchas veces que el boicot de exámenes del año 1972, en la Universidad Complutense de Madrid, tuvo una profundidad, tuvo una radicalidad que no envidia a nada al famoso mayo del 68 francés. Lo que pasa es que ha tenido menos literatura, pero hacer un boicot de exámenes y un boicot masivo tenía un valor enorme. ¿Por qué? Porque los estudiantes, aunque eran todavía, o que estudiaban porque les pagaban su familia, o como ocurría en mi caso, nos teníamos que buscar la vida para estudiar, nos estábamos jugando nada menos que todo un curso. Es decir, que teníamos algo en juego, no éramos niños de papá que estábamos ahí echando un rato y que nos apuntábamos a la primera algarada. No. Aparte, en ese momento hay que recordar, la policía no usaba ni siquiera los modernos sistemas antidisturbios, sino que usaba todavía balas, a consecuencia de las cuales algunos compañeros en años anteriores, y por cierto, incluso posteriores, perdieron la vida. Balas que los estudiantes que nos manifestábamos por la calle Princesa habíamos tenido ocasión de escuchar en numerosas ocasiones. Aparte de eso, y esto cuando yo lo he contado, sobre todo la gente más joven alucina, ¿no? La brigada político-social no era una brigada secreta. Iban a cara descubierta y tenían su despachito, o sea, su comisaría, en cada facultad, sobre todo en las más conflictivas. Políticas era, junto con económicas y filosofía, en la Complutense, uno de los focos, digamos, de mayor actividad, y ahí que tenían ellos sus buenas instalaciones. O sea que, y desde ahí, pues controlaban todos los movimientos. Seguían los pasos de todo lo que se movía. El movimiento estudiantil, como su nombre indica, era algo muy movido, ¿no? Estábamos en acción permanente. Y bueno, pues sí, mis compañeros me eligen, yo acudo a la asamblea y cuando voy a entrar a la asamblea siento un frío por esta parte que es la sien, y ese frío era de una pistola que me estaba encañonando, y quien me encañonaba empinándose bastante, que era muy chiquitito, a pesar de que llevaba alza, era Billy el Niño. Ese fue el encuentro, como ven, no fue muy cara a cara. Era, no es. Es. Bueno, pero en aquel momento era... Yo en un pequeño artículo que hice para El País decía, no es que le llamaran Billy el Niño, él se hacía llamar Billy el Niño, porque él se sentía el sheriff de Oklahoma, casi siempre secundado por los guerrilleros de Cristo Rey, que es una organización, era una organización ultraderechista de una actividad constante y amenazadora contra, bueno, pues todo lo que se movía en las facultades y todo lo que se movía naturalmente en sentido crítico.
Bueno, a partir de ese momento a mí me golpean, bueno, desalojan completamente la facultad. Yo soy muy joven en ese momento y supongo que eso te da cierta inconsciencia. Aparte yo estaba muy imbuido de mi misión y entonces yo me quise, ingenuo de mí, zafar de esa detención. Debo decir que ya me había escapado una vez anterior, de un intento de... Pues yo me quería a lo mejor demasiado listo, demasiado valiente y bueno, empecé ahí a zafarme. Y este señor tenía una pistola, o sea, que era bastante suicida mirándolo retrospectivamente hacer eso, pero yo lo hice, a consecuencia de lo cual luego fui acusado de atentado a la fuerza pública. Desalojaron la facultad, por lo cual fui acusado de desórdenes públicos. Inmediatamente encontraron en mi bolsillo, lo único que encontraron, que era un teléfono de un sitio donde yo me había refugiado, porque una semana antes habíamos tenido que salir pitando de la casa donde vivíamos. Con ese teléfono pudieron ir a la casa donde, porque entonces no había teléfono móvil ni cosas de estas, pero localizaron, era un teléfono fijo del barrio del Pilar, y de ahí las personas que me acogían fueron localizadas y sufrieron también detención, etc. Y a partir de ahí, bueno, empiezan muchas otras cosas. Para llegar a la DGS, a la Puerta del Sol, bueno, pues hay un transporte, el transporte es en las famosas entonces lecheras. En el programa de Wyoming dije que seguramente se llamaban así por las leches que repartían, no en las casas sino dentro de las lecheras. Y efectivamente Emilio Niño no perdió tiempo en el trayecto, sacó una porra extensible, era como estos paraguas que se extienden, pues eso era una porra, y él con mucho orgullo dijo: me la han regalado mis amigos italianos. Los artistas italianos le habían regalado esa porra y él la utilizaba. Era un hombre que muy agradecido con sus amigos utilizaba. Y la usó contra mi pecho insistentemente, por lo cual, cosa sorprendente, de oficio se levantó un informe forense en la propia Dirección General de Seguridad, que fue la base con la que mi abogado, Eduardo Carvajal, pudo luego conseguir sentar en el banquillo a Antonio González Pacheco, alias Emilio Niño, y conseguir una multa de 1000 pesetas y de un día sin empleo disuelto. Esa fue la gran condena, que fue reflejada. Realmente era ridícula, incluso traduciendo al valor de las pesetas de entonces, era ridícula, pero fue un hito porque una de las características de la actividad de la Brigada Político-Social era la absoluta impunidad. Durante las sesiones de interrogatorio cualquier compañero podrá contar cosas más duras. Yo lo que sí recuerdo es lo clásico, incluso algunas cosas que son tragicómicas, como el que hacía de bueno, que no me acuerdo cómo se llamaba, que al ver mi nombre, yo tengo un nombre así como muy completito, ¿no? Francisco de Asís Lobatón y Sánchez de Medina. Dice: coño, con este apellido de aristócrata y subversivo. Entonces, bueno, este era el bueno. Y este iba poniendo, como solía ocurrir, un poco el contrapunto al que hacía de duro, que normalmente era Emilio Niño o alguno que le ayudaba, y lo que hacían era sesiones hasta intentar conseguir información. Y cuando ya estabas agotado, yo debo decir que en muchas de las ocasiones me quedaba prácticamente sin respiración. Yo procuraba, era mi única defensa, exagerar el dolor que estaba sintiendo para un poco impresionarles a ellos y que me bajaran antes, para tener resuello y poder seguir aguantando. Yo salí de las 72 horas a Carabanchel directamente con una victoria moral bastante grande. Y es que, aparte del papelito ese que me encontraron, había otra cosa en mi bolsillo tremendamente peligrosa, que no era un arma, era una llavecita así de pequeña. Era una llavecita por la que me dieron casi todas las hostias que me dieron para intentar saber de dónde. Y yo decía: es una taquilla, pero yo no recuerdo, será de un colegio mayor. Era una taquilla de la estación de Atocha, de la consigna de la estación de Atocha, donde había guardado, no sé si 10, 12 pasaportes y una cantidad significativa de documentación, que hubiera podido ampliar mis cargos bastante más de lo que ya
fueron, que total me pidieron 5 años, y sin embargo, pues nunca pudo saber, y el niño que sabe de todos los golpes, ni sus compañeros, de dónde era esa llavecita, ¿no? Daría cualquier cosa por recuperarla, pero supongo que se habrá perdido. Solo queda como un recuerdo de que, por muy canallas que sean, siempre te cabe la capacidad de ganarles moralmente. Yo creo que, bueno, por lo demás perdí por goleada, porque me llevaron en arresto sustitutorio 1 mes y medio a Carabanchel, de ahí salí en libertad condicional y luego tuve el juicio. Y bueno, frente a los 5 años que se me unían al servicio militar, tomé la decisión de exiliarme, y estuve exiliado hasta el día en que Franco murió, y en Ginebra, que era la ciudad donde pude acogerme al Estatuto de Refugiado y tener un carnet de la ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pues ese día, el día que murió Franco, yo me fui a la embajada, que habíamos visitado insistentemente, a propósito de los juicios que el franquismo hizo en sus últimos tiempos, sobre todo el último. Pero en fin, esa vez entré dentro y dije, quiero volver a mi país. Se pusieron lívidos, blancos de no, y al poco tiempo conseguí acogerme a la primera posibilidad del todo. Bueno, desde entonces he hecho mi trabajo ha sido de periodista, relacionado con un periodismo que siempre he entendido que debía ser útil a la gente. He procurado, a mi manera, contribuir a una sociedad mejor y más democrática. Y bueno, aquí estoy para responder a alguna pregunta más que me queráis hacer. Yo, a las preguntas del programa, dije que efectivamente yo, sin formar parte de la querella que algunos compañeros formularon ante la jueza María Servini de Argentina, les apoyo completamente. Creo que ha sido un gesto valiente. Creo en el principio de la justicia universal, hoy absolutamente golpeada por la iniciativa del PP, como sabéis, aunque todavía es un proyecto de ley. Estamos en las vísperas de un atropello democrático de los enormes que estamos viviendo. Estoy a favor de eso, y más aún a favor de que, como ha ocurrido a partir de la querella argentina, la justicia española también pueda ponerse en movimiento y que ejerzamos por fin nuestra memoria, sin revancha, pero con contundencia, para mirarnos a los ojos, sabiendo de dónde venimos y teniendo un poquito claro que vamos hacia adelante, pero sin sombras, con el día despejado y con la conciencia también despejada.